nacional que de alguna manera se fue desarrollando durante esta última etapa porque antes no existía ese sistema de prevención de conflictos. En la diapositiva se establece que la prevención de los conflictos se entiende como un conjunto de acciones constructivas adoptadas por terceros para evitar que las partes directamente enfrentadas recurran al uso de la violencia directa o estructurada. Y también se califica la prevención de los conflictos como la prevención estructural consiste en evitar la evolución violenta del conflicto desde un estado en el que aún no se ha configurado grupos con intereses claramente enfrentados. Y la tercera definición que encontramos se refiere a una prevención de conflictos más grandes. Y dice, la prevención de conflictos se caracteriza por ser el resultado de un conjunto de acciones políticas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que deliberadamente pretenden que determinados estados o grupos organizados dentro de ellos no recurran a la amenaza o a la violencia, fuerza armada o fuerzas relacionadas de coerción. La primera definición se refiere a conflictos dentro del ámbito laboral, familiar, personal, y hay algunos indicios que nosotros podemos establecer que nos orientan a creer en qué momento se está ya desarrollando un conflicto como tal. Entonces, en el momento en el que nosotros notamos que un conflicto se está desarrollando, de alguna manera pues se cumplen con los requisitos esenciales para crear un conflicto, nosotros debemos de estar alertas y encontrar la manera de prevenirlos. Hay muchos factores subjetivos en el desarrollo de un conflicto. Y les digo factores subjetivos porque son factores relacionados única y exclusivamente con el carácter o el temperamento de los sujetos que están directamente involucrados. Hay algunos conflictos que definitivamente no pueden evitarse porque alguno de los actores pues lo está buscando y no está dispuesto a que no exista ese conflicto, sino por el contrario busca el desarrollo. Durante cualquier altercado que exista, no necesariamente hay únicamente dos actores. La ley de consejos de desarrollo establece que los conflictos en principio establece que la manera de elegir las autoridades de los COCODES, por ejemplo, se va a regir según las costumbres y los usos de la zona en la que se esté eligiendo. Y eso prevé que de la misma manera los conflictos comunitarios sean resueltos, no necesariamente por la legislación que ya está escrita, sino esa ley reconoce de alguna manera el derecho consuetudinario. Entonces, y el derecho a la libre determinación de los pueblos. Según en el lugar en el que estemos, según el entorno social en el que nos encontremos, pues podrán haber varias maneras de evitar los conflictos y de resolverlos también. En algunas partes de Guatemala, los conflictos no se evitan y simplemente pues se permite que se provoquen y habrá alguna forma muy particular de resolverlos por muchos estigmas sociales. Y les digo el estigma social porque algo muy importante que tenemos acá en Guatemala es el impulso, y lo digo de manera generalizada, el impulso machista de tener que pelear, y quien evita una pelea, pues es tachado de muchos prejuicios sociales. Y no debería ser así, porque el hecho de no querer pelear no tendría por qué estigmatizar a una persona. Si bien hay muchos que prefieren pelear, que no quieren evitar problemas y que lo que buscan precisamente es desarrollar conflictos en todos los lugares, en la familia, en el trabajo, en la universidad, pues también hay personas que prefieren no estar involucradas. Hay algo que me llamó mucho la atención de sus exámenes, y es que casi todos concuerdan en algo. Digo casi todos porque también hubieron algunas personas que no decían, que no siguieron esa corriente, pero
la mayoría decía que el hombre era bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompía o iba o terminaba volviéndose malo por su entorno social. Algunos otros, más o menos, tal vez el 60% me dijeron que el hombre era bueno por naturaleza, pero se volvía malo. Nadie me dijo que el hombre era bueno y permanecía siendo bueno, sino pues todos decían que el hombre era, el 60% más o menos decía que el hombre era bueno, pero por el entorno social se volvía mal. Algún otro porcentaje decía que el hombre no era ni bueno ni malo, pero según las características se adaptaba según a su entorno social. Y hubieron algunas personas que muy puntualmente me dijeron que el hombre era malo por naturaleza. Y una sola persona, decía que el hombre era bueno por naturaleza, pero a veces era malo por naturaleza, pero le convenía ser bueno. Y por eso era que terminaba como dentro de la esfera social. Pero a lo que voy con esto es, en efecto, hay personas que no van a evitar el conflicto. Yo no sé si serán buenas o malas por naturaleza, eso es indistinto, pero el entorno social en el que se encuentran, indistintamente si son buenos o malos por naturaleza, los hace creer que los conflictos de alguna manera van a hacerlos o van a hacer que denoten que son más fuertes y que van a tener algún tipo de superioridad. En algún momento, cuando las civilizaciones no eran tan desarrolladas y existían luchas o guerras frecuentes dentro de aldeas o dentro de los reinos, en efecto, no podían evitar el conflicto porque eso los hacía ver débiles frente a las demás aldeas o frente a los demás reinos. Y lo que eso provocaba era que los fueran a invadir. Pero ese tiempo y ese estadio de civilización ya fue superado. Si una persona no quiere tener un conflicto, pues hay suficientes medios para prevenirlo y para evitarlo. Una de las principales situaciones es tratar de que ese momento del preconflicto no exista, no llegue. ¿Sí? Entonces, de ahí, si nosotros logramos evitar ese momento del preconflicto, definitivamente no vamos a tener ningún inconveniente. Sin embargo, si nosotros permitimos que una situación se convierta en un preconflicto, estamos ya nosotros sujetos a correr el riesgo de que en efecto se desarrolle o no se desarrolle el conflicto, pero ya existe ese riesgo. Y acá en la diapositiva aparece también la prevención estructural, que consiste en evitar la evolución violenta del conflicto desde un estado en el que aún no se han configurado grupos con intereses claramente enfrentados. Si nosotros utilizamos algún ejemplo para la prevención estructural, después de las elecciones generales que acaban de haber en Guatemala y las que resultó electo el actual presidente, vimos que hubieron muchos momentos de tensión social. De alguna manera, las manifestaciones, aunque son reconocidas, aunque es un derecho reconocido, y de hecho hay también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que garantizan el derecho a la manifestación, desde el momento en el que la manifestación impide la libre locomoción, tiene algún carácter de violencia. Y les pongo como ejemplo, si todos nosotros el día del examen hubiéramos cerrado la puerta de la clase y como medida de manifestación no dejamos salir a nadie, eso ya es ejercer algún tipo de violencia. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de petición con base en el artículo 28 de la Constitución. Sin embargo, en el momento en el que nosotros tomamos alguna medida como amenaza o de hecho, una medida de hecho también es bloquear las carreteras. Entonces empezamos también nosotros a ejercer algún tipo de violencia sobre las demás personas. Y todas esas situaciones pueden evitarse si existe una prevención
estructural de los conflictos. Una vía muy pertinente y que pues se vio que el gobierno en ese momento no quiso utilizar fue el diálogo. Si bien es cierto, en algún momento se instauró alguna mesa con quien en ese momento era el presidente, pues no se le dio la importancia ni se escuchó a las personas que estaban interesadas. Probablemente, si el gobierno le hubiera dado algún tratamiento diferente a ese conflicto que estaba por desarrollarse, no hubiera llegado a las instancias que tuvo que llegar. Entonces, es importante que como prevención estructural se detecten en el momento oportuno los conflictos y que antes de que se tomen medidas de hecho, antes de que se desarrolle, antes de que se ejerza cualquier tipo de violencia, pues se tomen las medidas necesarias para evitarlo. Más adelante vamos a ver cuáles son las maneras más frecuentes o más utilizadas para solucionar los conflictos, pero si se aplican en el momento oportuno, vamos a ver que son muy eficaces. Y a gran escala se establece la prevención de los conflictos, involucrando incluso, bueno, primero tomando acciones políticas por medio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que deliberadamente pretenden que determinados estados o grupos organizados dentro de ellos no recurran a la amenaza o a la violencia. Hace algunas clases nosotros platicábamos respecto al conflicto que existe Guatemala-China. El hecho de que nosotros no podamos o que China no quiera comprar nuestros productos ya es un conflicto. Si nosotros vamos a la prevención estructural, China, antes de no comprar esos productos, debió haberle dicho a Guatemala, Estado de Guatemala, mis requerimientos son estos y estos y estos, y no voy a seguir comprando producto, salvo que nosotros podamos solucionar nuestros problemas o nuestros conflictos. Sin embargo, si se dan cuenta, el hecho o esa amenaza que en algún momento pasó ya a ser un hecho de no querer negociar con Guatemala, ya es un conflicto entre dos estados. ¿Hay maneras para solucionarlo? De manera internacional deben agotarse ciertas vías. La diplomacia pues tiene algunas peculiaridades para solventar ese tipo de situaciones, pero es importante que el problema se hubiera detectado a tiempo y no esperar a llegar a esas medidas de hecho, o que Guatemala de alguna manera hubiera tenido algún tipo de política exterior diferente para poder solucionarlo. Sin embargo, hasta hoy, pues que yo sepa, no he visto ninguna noticia que hayan logrado solucionar esos problemas. Entonces, también, digamos, los conflictos exponenciales que son entre estados o grupos muy grandes, pues tendrán alguna manera particular de resolverse. Y en el estado particular, en el caso particular de los estados, pues existe también la vía diplomática para poder solventar ese tipo de problemas. Dentro de las maneras más recurrentes para nosotros solucionar un conflicto, el primero es la negociación, que se define como el procedimiento de discusión en el que se exponen las posiciones adversas, los argumentos contrapuestos y una propuesta para llegar a una conciliación en que ambos puedan llegar a un acuerdo en el que hayan cedido y ganado. En la negociación no tendría que intervenir ningún tercero. Esta surge única y exclusivamente de escuchar los argumentos y alguna propuesta que se ofrezca, porque dentro de la negociación hay dos cosas muy importantes. Primero, escuchar las posiciones adversas, por qué piensa diferente o por qué cree que las cosas no deberían ser como yo creo que pueden ser. Pero de esas ideas contrapuestas o de esas posiciones antagónicas también
debe proponerse o debe exponerse algún tipo de propuesta con el que ambos vayan a ceder un poco y con el que ambos resulten ganando. De nada sirve sostener una discusión en la que expongan sus argumentos ambos si no existe también algún tipo de propuesta para solucionarlo. Y existen algunos factores que son muy importantes dentro de la negociación. El primero es la posición para negociar. Realmente es necesario que exista una buena voluntad por parte de ambos. Digo ambos, no cerrando el número a dos sujetos, porque dentro de una negociación pueden haber 3 o 4, pero todos deben ser deben estar directamente involucrados. Ahí no va a haber nadie que sea imparcial, sino cada quien llegará con sus ideas, va a llegar con sus argumentos y con su propuesta. La disposición para ceder y dar a ganar, que eso está implícito dentro de la propuesta. El carácter de los sujetos en conflicto, eso también incluye el temperamento de las personas. Y si las personas pues definitivamente están cerradas en una posición en que no pretenden ceder. Y por último, los intereses y objetivos. Les pongo como ejemplo, hace tiempo alguna entidad del Estado pretendía hacer algunas expropiaciones. Entonces, lo primero que hizo esa entidad del Estado fue, por medio de su representante legal, pues citar a los propietarios de los inmuebles. Y les propuso hacer, esa entidad del Estado les propuso ceder o de alguna manera permitirles realizar algún tipo de construcciones y hacerles algunas medidas de mitigación en contrapropuesta para que ellos donaran al Estado de Guatemala pues parte de esas fincas. Sin embargo, esas personas, pues, los propietarios, dentro de su libertad de propiedad que tienen, no aceptaron. Ellos pretendían que el Estado les comprara las fincas. Sin embargo, si bien es cierto, el Estado puede comprar, dentro de la ley de contrataciones existe un procedimiento específico y no es como negociar entre dos particulares, sino debe hacerse un avalúo. Y recuérdense que acá en Guatemala casi todas las fincas están, pues, no están valuadas, no tienen el valor comercial, sino tienen un valor diferente. Entonces, con base en eso, pues el Estado de Guatemala no podía pagarles el monto que ellos querían. Entonces, eso de alguna manera crea un conflicto entre el Estado y algunos particulares, pero recordemos que las expropiaciones pueden darse únicamente si se comprueba el interés nacional o el interés municipal, pero debe ser un interés social y deja de primar el interés particular. El proceso de expropiación pues se llevó a cabo como lo establece la ley, pero dentro de toda la negociación hubieron personas que en efecto en algún momento pues ya estaban dispuestas a ceder parte de sus fincas, porque al final sabían que la ley de expropiación pues permitía al Estado de Guatemala seguir el procedimiento. Entonces la posición para ellos para negociar desde el inicio era una desventaja, porque ya existía legislación a favor del Estado de Guatemala. Sin embargo, pues la mayoría ignoró esa desventaja que tenían, porque al final, pues lleva más tiempo, pero pueden expropiar. Entonces, es importante que recordemos siempre la posición en la que nosotros nos encontramos. Si son 2 o 3 personas en contra de una sola, pero tiene mejores argumentos, es la persona que está sola, pues eso al final pues termina creando una ventaja. Pero siempre existe alguna posición para negociar. Luego, disposición para ceder y dar a ganar. Si lo vemos con el ejemplo que les ponía de la expropiación, definitivamente ellos iban a tener que ceder parte de sus fincas,
sus fincas tienen algún valor muy importante porque están pues muy cerca de una de las principales arterias de tráfico, son lugares muy comerciales y tenían que ceder un área considerable. Pero dentro de lo que ellos iban a ceder, pues también iban a ganar recibiendo las medidas de mitigación que les estaba ofreciendo el Estado de Guatemala, iban a ganar obteniendo algunos servicios básicos que iba a prestarle la municipalidad, porque era parte precisamente de la negociación. El Estado de alguna manera pues también iba a ceder realizando pues algunas obras para aumentar el precio de los inmuebles y también pues de manera conjunta con las municipalidades iban a instalarle algunos servicios que pues son necesarios para todos los inmuebles. Entonces también es necesario que exista esa posición en la que yo sé que tengo que entregar algo, tengo que perder algo, pero también voy a ganar algo, precisamente como propuesta para llegar a una negociación. Posteriormente está el carácter de los sujetos en conflicto. Hay personas que tienen mucha apertura para negociar, escuchan la propuesta que se les hace, pero hay otras personas que definitivamente no van ni siquiera a escuchar la propuesta. Ahí hay también involucradas algunas cuestiones subjetivas y muy sentimentales. Una de las personas a las que le querían expropiar la finca decía que ese terreno había sido de su tatarabuelo y su tatarabuelo se lo heredó a su bisabuelo a su abuelo a su papá y su papá se lo heredó a él. Entonces, ¿cómo era posible que una finca que había estado más de 100 años en su familia, pues ahora la fueran a expropiar? Eso le daba, aunque la persona tuviera mucha apertura para querer negociar, pues también hay que considerar ese aspecto subjetivo que en algún momento, por alguna cuestión sentimental, pues iba a impedir que él quisiera perder esa finca o parte de ella. También dentro de la fracción que iban a expropiarle a ese señor estaba parte de la casa patronal de lo que en algún momento fue una finca aquí en Guatemala. Entonces, eso era lo que él más se negaba a permitir que le expropiaran. Algunas otras personas, desde el momento en el que les dijeron que necesitaban que cedieran parte de sus fincas, tomaron una actitud muy negligente. De hecho, calificaron al Ministerio de Comunicaciones de socialista, de comunista, y no era ese el objetivo, y de ninguna manera pues tenía algún tipo de relación el sistema de gobierno, independientemente de cuál sea, con el interés social que existe para realizar alguna obra de infraestructura que sea grande. Entonces, el carácter y el temperamento de las personas pues también influye mucho. Algunas otras de esas personas pues dijeron que iban a irse a vivir a esos terrenos y que a ver cómo lo sacaban. Entonces es importante también medir el temperamento de las personas y saber que en algún momento también no puede negociarse. Y el último es los intereses y los objetivos. El interés primordial de esas personas era pues mantener sus fincas del tamaño original, el tamaño en el que las tenían y no perder espacio. Y el interés del Estado de Guatemala era hacer algún tipo de obra de infraestructura vial grande. Y el objetivo pues era beneficiar a muchas personas para que dejaran de sufrir del tráfico. Pero eran intereses y objetivos contrapuestos, entonces resulta muy difícil la negociación así. Pero no necesariamente todas las negociaciones tienen ese tipo de situaciones adversas que yo les digo ahora, porque si ustedes se dan cuenta, en el momento en el que ustedes como abogados los contraten para un divorcio, algo de lo primero que ustedes van a hacer antes de hacer las bases de divorcio, aunque dentro de eso va incluido, pero algo que necesariamente van a hacer, pues precisamente va a ser negociar la pensión, el monto de los alimentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora hagamos este ejercicio con
negociando una pensión alimenticia. Primero, la posición para negociar. La ley va a favorecer a alguno de los cónyuges, entonces algún otro va a estar en desventaja. Por imperativo legal, se va a favorecer a quien tenga la guardia, a quien se haga cargo de la guardia y custodia de los hijos. En el 90% de los divorcios, pues será la mujer. He visto también que hay divorcios voluntarios en el que el hombre asume la guardia y custodia de los hijos menores. Y de ello deviene que en algún momento a la mujer también le impongan algún tipo de pensión para los menores. Pero esa posición de ventaja o desventaja ya está prevista por la ley. La disposición para ceder y dar y ganar también, pues quien se vea obligado a pagar la pensión, sabe que tendrá que ceder alguna parte de su salario, y el espacio para ceder, que necesariamente tiene que hacerlo, pero va a poder negociar respecto al monto, un poco más alto, un poco más bajo. Entonces, probablemente si le están pidiendo 5,000 quetzales de pensión y él quiere dar 2,500, va a tener algún margen dentro de los 2,500 y los 5,000 para poder negociar, y a sabiendas que pueden de alguna manera embargarle hasta el 50% del salario en concepto de alimentos, pues también es beneficioso que negociar en la vía directa para que el monto sea menor a ese 50% que puede ser compelido a pagar. El carácter de los sujetos en conflicto, particularmente con los divorcios, pues existen, para el momento en el que las parejas se divorcian, existen ya una serie de diferencias que tienen ya algún tiempo de haber surgido. Algunas personas son muy diligentes y una vez existe una separación, poco tiempo después empiezan el trámite legal del divorcio. Hay otras personas que pasan 10 años separadas, 15 años, y es hasta ese 10 o 15 años después de que se separan que empieza el trámite del divorcio. La diferencia es que las personas que son más diligentes y lo inician de una manera más pronta, también eso quiere decir que las diferencias que los están llevando a divorciarse son muy recientes. Entonces, las peleas y el temperamento que van a demostrar en ese momento va a estar también muy relacionado al orgullo, y no van a pretender ellos ceder ningún espacio porque todavía van a estar enojados el uno con el otro. Entonces, eso también es muy peculiar. En cuanto a los intereses y los objetivos, pues quien tiene que dar la pensión, su interés va a ser, no en todos los casos es así, porque hay también algunas personas que pues voluntariamente saben más o menos cuáles son los gastos del hogar y deciden pagarlo sin necesidad de acudir a una vía judicial. Pero hay personas también pues que pretenden dar montos que son muy bajos. Hace poco yo no llevé ese divorcio, pero vi las bases de divorcio y el monto en concepto de alimentos para los hijos, eran 2 hijos y la esposa, eran 500 quetzales para cada uno, eran 1,500. Y esos 1,500 quetzales eran la mitad de la colegiatura de uno de los 2 hijos. Entonces, el interés del cónyuge que tenía que pagar la pensión era pagar lo menos posible. Y el interés del cónyuge que iba a recibir la pensión también era que se cubrieran los gastos de los estudios y la renta del inmueble en el que vivían. Entonces, eran intereses muy contrapuestos, pero de alguna manera llegaron a un acuerdo porque el cónyuge que tenía que pagar sabía que tenía como posición para negociar una desventaja muy grande por la ley. Entonces, pues, ese divorcio, en un principio en las bases de divorcio se habían consignado 1,500 quetzales, pero en el juzgado pues se negoció de una manera diferente y lograron llegar a un buen acuerdo. Y en cuanto a la negociación, es imperativo recordar que el fin último es llegar a un acuerdo aceptable para todas las partes.
Dice para todas las partes porque igualmente eso no se cierra a dos personas. Puede ser un conflicto entre 3, 5, 10, 15, 50 personas. Sin embargo, lo más importante es llegar a un acuerdo aceptable para todos, en el que todos hayan ganado algo y todos hayan cedido alguna situación. Otro de los medios importantes para resolver un conflicto es la mediación. Entonces, aquí hay una diferencia muy grande. Dice, sistema de negociación asistida. Eso quiere decir que acá ya no están solamente las personas que son directamente involucradas, sino ya están asistidas, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial que actúa como favorecedor y conductor de la comunicación. Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y controlan por sí mismo el proceso, cuyo desarrollo es rápido e informal. La decisión a la que eventualmente arriben es elaborada por ellas mismas y no por un tercero. Como pueden notar ustedes acá, la principal diferencia entre la negociación y la mediación es la participación de un tercero que resulta siendo imparcial. De igual manera va a existir un conflicto. Y si bien se permite que los sujetos directamente afectados realicen sus propuestas, en algún momento para evitar que la negociación pues no se termine, existe la intervención de un tercero. Esta tercera persona va a estar preparada precisamente para poder intervenir y para poder inducir y conducir la negociación por un buen camino. Hay muchas negociaciones que si los directamente afectados no saben conducirlas, pues terminan muy pronto o terminan de una mala manera, no favoreciendo a alguna de las partes. Y les comentaba que ya dentro de la legislación nacional existe. El artículo 25.4 del Código Procesal Penal establece mediación. Las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que procede el criterio de oportunidad, excepto el numeral sexto del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado, capaces de facilitar acuerdos y, una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o tratados internacionales en derechos humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio, suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales. Si ustedes se dan cuenta, y no solo en materia penal, ya hay parte del derecho de familia que refiere antes de trabar la litis, habrá algún proceso de mediación, ya hay centros de mediación. En primera instancia, yo les comentaba que cuando ustedes tramiten un divorcio, algo de lo primero que deben hacer, además de las bases del divorcio, será negociar la pensión. Sin embargo, en algún momento, también sus clientes pueden ser citados a un centro de mediación. La diferencia va a surgir en que en el centro de mediación va a haber una persona especializada para el efecto. Y como les comentaba, en algún momento las negociaciones por cuestiones temperamentales o por situaciones subjetivas pues pueden terminar sin llegar a un buen fin. Sin embargo, en la mediación y la intervención de ese tercero, pues de alguna manera coayuda para que lleguen a un buen acuerdo los sujetos. Indistintamente de cuántos sujetos sean, del conflicto que sea, pues existe alguna persona con alguna preparación para poder conducir la negociación y para poder de alguna manera conducir a las personas para un buen acuerdo. Y hay algo muy interesante, que es la transformación de los conflictos. Y se establece lo siguiente. Con la transformación se busca un cambio positivo en las estructuras sociales que sostienen. Vi que alguien había levantado la mano.
¿Alguien tenía alguna pregunta o alguna duda? Con la transformación. Sí, buenas tardes. Con la transformación se busca un cambio positivo en las estructuras sociales que sostienen la continuación del conflicto. Esto requiere plantear propuestas creativas, incluyentes y justas para las partes, que sean el resultado del trabajo coordinado de individuos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades. Estas propuestas de acuerdos que se vayan a plantear y a considerar deben estar basados en el respeto a los derechos humanos y deben potenciar los cambios necesarios en diferentes niveles para que el conflicto se transforme, se produzca el proceso de reacomodo y se genere infraestructura de paz. Para ello debemos abandonar la perspectiva de una resolución de conflictos donde la meta sea la total ausencia de hostilidades y donde se replique el paradigma de vencidos y vencedores, y cambiarla por una visión de transformación de un proceso de cambios incluyentes para todos los involucrados, que promuevan el bien común por encima del beneficio de unos pocos, y comprender que además que no se trata de un proceso acabado, sino en constante evolución y que puede haber retrocesos en el camino. Esta definición tiene tantos elementos porque se refiere a conflictos de gran escala. La transformación de los conflictos podemos verla nosotros materializada precisamente en los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son muy integrales y son muy incluyentes y no se limitan, justo como dice como se refiere a esta definición, al cese de las hostilidades, sino se asumieron compromisos para la educación, para la salud, para el desarrollo de la democracia, de algunas otras situaciones. Entonces, esa transformación del conflicto armado interno que se sufrió en Guatemala era muy positiva en un principio, porque de esos acuerdos, de los acuerdos de paz, surgen algunas situaciones con las que la educación iba a abrirse mucho más y no iba a estar centralizada para el departamento de Guatemala, sino iba a centralizarse, iba a aperturarse en los 22 departamentos y tendría que haberse adecuado a las necesidades de cada uno, porque Guatemala es un país con una cultura muy grande. Si ustedes se dan cuenta, el oriente y el occidente de Guatemala, que realmente no es un territorio grande, tienen cualidades culturales y folclores muy diferentes. Sin embargo, ambos escenarios siguen siendo la misma Guatemala. Entonces, una escuela en Zacapa probablemente iba a necesitar algún tipo de cultura de paz diferente que a una escuela en Totonicapán. Iban a necesitar también maestros que conocieran de la autogestión de cada pueblo, porque ambos tienen sistemas de autodeterminación diferentes. Entonces, en sí los acuerdos de paz sí eran una transformación al conflicto y si se hubieran materializado, nosotros hubiéramos visto en efecto cambios radicales en la educación, igualmente en la salud. La salud no debería ser únicamente reparadora, sino también tendría que haber tenido alguna función preventiva que, si bien ha tenido algún desarrollo, pues no es lo que se había previsto en un principio. Pero la transformación en sí es tomar el conflicto y no solo resolverlo, sino extraer alguna solución que pueda mejorar las circunstancias de las que surgió para evitar que nuevamente se desarrolle. Y es que la transformación surge de una negociación y de una mediación a muy largo plazo, porque un aspecto negativo del conflicto pues puede volverse positivo, pero debe verificarse de la causa y de dónde deviene el conflicto para poder sanar o para poder arreglar esa situación social y evitar de esa manera que el conflicto vuelva a surgir y darle una solución a futuro e instaurar de alguna manera una solución integral para poder
solucionarlo y que no resurja nuevamente. Pero esa sería la transformación, la mediación y la negociación. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Bien, espero subir sus notas mañana o pasado. Solo quiero verificar el tema de la zona, porque la zona todavía no está completa y el sistema solo me permite subir la zona y el examen final. Entonces, si únicamente tomamos este examen, algunas personas no tendrían zona mínima, pero todavía faltan bastantes puntos de zona para que la puedan tener. Entonces, espero subir sus exámenes en el transcurso de esta semana para que todos puedan ver su zona, y si pues no logro subirlas, pues les voy a traer sus notas para que las puedan ver. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, pasen feliz tarde y nos vemos mañana.